Ok, vamos a ver, con este ejercicio nos da una función f definida de A cruz B hacia ese otro conjunto, ¿verdad? Entonces, para funciones, pero recordemos que este va a ser nuestro dominio. Este es el dominio de la función. Y este es el rango o el codominio. Entonces, primero que nada, ¿verdad? Voy a sacar el dominio para tenerlo. Entonces, ese dominio, ¿cómo quedaría? Siendo un producto cruz. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 5,1, 5,2, 5,3 y 5,4. Se me fue, suave. 5,3. 5,4. Ahí cae, ahí cae. Ok, sí, ese sería el dominio. Entonces, luego me dice que la función está definida de esta forma. Entonces, mi función lo que da lugar son pares ordenados, porque mi dominio está conformado de pares ordenados. Entonces, yo tengo que evaluar, según las condiciones que me están dando, si en el par ordenado tengo que A es menor que B, considerando que A es la primera entrada del par ordenado y B la segunda entrada, entonces tengo que resolverlo por esta forma. Entonces, por ejemplo, si tengo 2,1, en este caso el 2,1, yo tendría que el A es mayor que el B, según las condiciones que me están dando, ¿verdad? Sería esta segunda opción. Entonces, en ese caso, el par ordenado se va a relacionar con la forma que me dé la función aquí. Entonces me dice que cuando se cumple eso, que el A sea mayor que el B, la función o el punto de evaluado en la función va a ser igual a B, es decir, la segunda entrada de la función. En este caso es 1. Entonces, eso quiere decir que el 2,1 se va a relacionar con 1, ¿verdad? Para el 2,2, que los dos elementos son iguales, lo que me dice es que haga la suma de elementos, ¿verdad? Que sería esta ya la tercera forma. Entonces, al hacer la suma, yo tendría 2 más 2, eso me va a dar 4. Entonces, 2,2 se va a relacionar con 4. Vamos a ver. Entonces, em, bueno, así voy a ir. Pero voy a recomendar un toque lo que sería aquí el conjunto de llegada. El codominio dijimos que era 1, 2, 3, hasta 6. Ok, sería ese. Y el dominio serían otra vez todos los pares ordenados. 3,3, 3,4. No me van a caber. 5,1, 5,2, 5,3 y 5,4. Ok, serían esos, ¿verdad? Entonces, este,
Bueno, ahora sí, considerando la función, yo puedo ir haciendo las relaciones. Entonces, el 2,1 dijimos que se relacionaba con 1, ¿verdad? El 2,2 se relaciona con 4. El 2,3, vayan diciéndome. ¿Con quién iría ese? Con el 4. Ajá, en ese caso sería como el B es mayor, sería la primera opción. Entonces multiplico 2 veces el A. En este caso el A es 2, entonces me va a dar 4. Entonces iría con 4. El 2,4, Con 4. ujú. El 3,1, Con 1. ajá. El 3,2, Con 2. espérame que me perdí yo. Sí, con el 2. Ajá. El 3,3, Con 6. ujú. El 3,4, 6. 5,1. Con 1. Solo para recordar un poquito, que sea todo. Em, con 1. Ajá. El 5,2. Con 2. El 5,3. Con 3. Y el 5,4. 4. Ajá. Ok, entonces, esas serían las relaciones que tienen, ¿verdad? Ahí como detalle, vean que este 5 no se relaciona con nadie. Entonces, bueno, teniendo aquí el dibujito, ¿verdad? Que este dibujito yo lo hago como para hacernos una idea, para guiarnos, ¿verdad? No es necesario hacerlo. Pero sí facilita bastante las cosas. Entonces, vean, en el punto A me piden calcular la función de la función inversa del conjunto 4,5. Entonces, lo primero aquí es calcular esta función inversa de ese conjunto. Entonces, cuando a mí me dan una función inversa de esa forma, yo lo que hago es que calculo la función inversa del primero, que sería 4, y la 1 con la función inversa del segundo. Y bueno, si hubiesen más, igual voy haciendo la unión. La idea es hacer un solo conjunto que contenga todas las primágenes de los valores que me dan en el conjunto. Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál sería la imagen inversa de 4? 2,2, 2,3 y 2,4 y 5,4. Ajá. Ok, entonces vean que lo que está haciendo ahí Priscila, a ver, me voy a cambiar de lápiz. Lo que está haciendo Priscila es, como es función inversa, la función inversa lo que hace es ir del codominio hacia el dominio, en ese sentido, ¿verdad? La función inversa lo que hace es devolverse. Entonces, yo lo que hago es tomar el 4 y veo con quién tenía relación, ¿verdad? Con cuáles elementos del dominio. Entonces, serían estos de acá, serían 4 elementos. Entonces, como dijo Priscila, es el 2,2, 2,3, 2,4 y 5,4. Este sería el conjunto para la imagen inversa de 4, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando un conjunto. Eh, a eso le voy a unir la imagen inversa de 5. ¿Pero quién es la imagen inversa de 5? Vacío.
Ajá, vacío, porque acuérdense que les dije que el 5 no se relaciona con nadie. Entonces, de ahí va a ser vacío. Entonces, a fin de cuentas, lo que me va a quedar es básicamente esto mismo, ¿verdad? Buscando la imagen de estos valores. Ok, entonces tengo que buscar f de todo esto. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién es f de todos ellos? Ya estos están en el dominio, entonces, como es la función normal tengo que darla en este sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a dar eso? 4. Ujú. Entonces, en este caso, como 4 es el que se relaciona con todos ellos, o más bien todos ellos se relacionan con 4, ¿verdad? Básicamente lo que me queda es ese 4. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, Priscila Herrera. Sí, Ok, todo claro con la función inversa, ¿sí? ¿Sí lo entendiste? sí, eso sí. Ok. Mariana. Mariana. Creo que no está. Christopher. Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Es que se escuchó un poco borroso en mi internet. Que si te quedó todo claro aquí con el ejercicio este que estamos haciendo. Sí, en ese ejemplo sí me quedó claro. En Ok, este ok. ejemplo sí, ya a mí sí me quedó claro cuando vi la cátedra. Ok, ok, perfecto. Ok, entonces, eso sería con respecto al punto A. Luego, vamos a ver, me están hablando en el punto B de un conjunto C que tengo que formar. Ese conjunto C está formado de todos los pares ordenados A, B que pertenecen a cruz B, tal que cumplan que A más B sea igual a 6. Entonces, ¿cuáles pares ordenados cumplen eso? 2,4, 3,3 y 5,1. Ok, 2,4, 3,3 y 5,1. Em, Tienen que sumar 6, dijimos, ¿verdad? Ujú. Ok, sí, entonces este sería el conjunto C. Y entonces luego me están pidiendo que calcule la imagen del conjunto C. Entonces, f de C, estamos trabajando sobre la misma función, va a ser el conjunto formado por todos los elementos que tengan relación con estos tres elementos que tiene C. Entonces, 2,4, ¿con quién se relaciona? Con 4.
Ajá, 4, 3,3, ¿con quién se relaciona? 6. 6 y 5,1, ¿con quién se relaciona? 1. Ujú. Entonces, este conjunto se forma de las imágenes que van a tener cada uno de estos elementos. Ese sería el conjunto, esa sería la imagen de C. ¿Sí queda claro? Ok, Sí, todo claro. ok, gracias. Entonces, bueno, ya habiendo visto esto, pasemos ahora sí el ejercicio que me mandó Priscila, em, que es con respecto a composición. Entonces, em, el ejercicio me dice que considere las funciones. Tengo dos funciones. F, que está definida de R hacia R. Y tengo la función G, que está definida de la misma forma. Entonces, después me dice f de x es de la forma 2x a la 2 menos 3x más 1. Y g de x es de la forma x menos 3. Esas son las dos funciones. Y luego me preguntan cuál de las siguientes opciones corresponde a una preimagen de 0 bajo la función f con posición g. Entonces, vamos a ver. Preimagen de 0 en f con posición g, ¿verdad? Ok. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo harían? Es que no sé si está bien, pero digamos como que meter donde están las X de la F a la G, ¿no? Ok. No sé. Yo tengo la función sobre f con posición g de x. Entonces, vos lo que decís es que esto sea igual a f de g de x. Eso. Sí, algo así. Ok, ¿qué opinan los demás? Porque es igual. Em, Después hacer la discusión, si están de acuerdo o no, si es igual. Mm, ¿Qué opinan de esa composición? ¿Está bien así? mm, sí, sí. Yo pienso que sí. Ok, sí, está bien. Em, Vamos a ver, eso es por esto, vean. Eh, ¿Se recuerdan que sin relaciones las composiciones las leíamos de derecha a izquierda, verdad? Sí, Ok, entonces consideren que si tuviéramos
tres conjuntos acá, ¿verdad? Yo voy a tener un elemento X aquí. Entonces, ese elemento X se va a relacionar con otro elemento de acá a través de G, ¿verdad? Por lo mismo que les digo, esto hay que leerlo de derecha a izquierda. Entonces, la primera función que estoy aplicando es G. Entonces, esto me va a dar un G de X aquí. Y este G de X yo lo voy a relacionar con otro elemento en el tercer conjunto a través de F. Entonces, esto va a ser F de G de X. Y esta composición es F composición G de X. Entonces, vean que el elemento que yo estoy llegando acá es este que escribí aquí en la igualdad. Sí, ¿sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, ven que para funciones, o sea, en sí la composición funciona de la misma forma que en relaciones, pero es más fácil verlo en funciones, porque en funciones yo simplemente agarro las dos funciones que me están dando y la que está a la derecha la meto dentro de la que está a la izquierda y ya. Siempre va a ser así. Y entonces yo lo veo de esta forma. O sea, mentira que no estoy viendo el señalador. De esta forma. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta eso, yo puedo hacer la composición. Como es la composición de f con g, g va dentro de f. Entonces tomo la función f, ¿verdad? Y donde están las x de f, lo que voy a sustituir es la función g. Entonces me va a quedar el 2, en ese x meto x menos 3, esto le va a la 2 todo, menos 3 por otra vez x menos 3 más 1. Entonces esto va a ser igual a 2 por, esto es una fórmula notable, ¿verdad? Me va a quedar x a la 2 menos 6x más 9 menos, esto lo puedo multiplicar, me va a quedar 3x más 9, ¿verdad? Distribuyendo ese menos 3 más el 1 que tengo aquí al lado. Luego aquí multiplico este 2, me va a quedar 2x a la 2 menos 12x más 18 menos 3x. Esto los puedo sumar, eso me va a dar 10. Y ahora de grupo otra vez términos semejantes, el x al cuadrado está solo. Aquí tengo dos que están con x, eso me va a dar menos 15, ¿verdad? Tengo menos 12 menos 3. Me queda menos 15x. Y este 18 lo sumo con este 10. Entonces me va a dar más 28. Y ya sería la composición. Sí, queda claro. Entonces, esa es la respuesta. No, esa es la composición. Mm, ok. Pero vea que la pregunta lo que me dice es que cuál es la preimagen de 0 en la composición. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar esa preimagen. Entonces, ¿cómo buscaba yo una preimagen? ¿Quién me dice cuáles eran las preimágenes? Nadie se acuerda.
Ok. Recordemos que cuando me piden una preimagen de un número, lo que me están preguntando es que cuál es el valor de x, es decir, el valor que está en el dominio. Entonces, cuando me preguntan por preimagen, en este caso de 0, este 0 es un valor que está en el conjunto de llegada, en el ámbito, en el codominio, en el rango, como quieran llamarle. Entonces, eso quiere decir que este 0 de acá, donde pertenece, es aquí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es evaluarlo en la composición y hallar el valor que está en este conjunto. Entonces, como ya tengo la función que corresponde a la composición, simplemente lo que hago es tomar ese valor de 0, lo voy a sustituir donde corresponde, que sería acá, ¿verdad? Que es lo que les estoy diciendo, el 0 está en ese conjunto. Y me va a quedar 0 es igual a 2x a la 2 menos 15x más 28. Y de aquí lo que me queda es despejar el x. Entonces, ¿cómo despejo ese x? Primero podría pasar el 28 a negativo, ¿no? Mm, No. Creo que es o sea, lo que te está resultando es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas siempre se resuelven manteniéndolas igualadas a 0, así como está. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es factorizar lo que tengo al lado derecho. Hagamos un corte en la reunión y eso me va a terminar. Entonces, bueno, Christopher, que es el que se viene conectando de primera vez, nada más te vuelves a conectar a la misma reunión. Ok, entonces, les decía, ¿verdad? Que entonces lo que queda aquí es que hay que factorizar, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé cómo andan ustedes con factorización. ¿Sí recuerdan cómo factorizar? Esa uno lo puede sacar como sacando el discriminante, ¿verdad? Es una opción Por por fórmula fórmula general, general. es como dicen. Sí. Sí, es una opción. Lo que pasa es como el procedimiento más largo. Sí, también lo hacen por inspección, pero ese a mí, yo creo, inspección sí es el que hacen como en forma de gato. Ujú. Em, y vamos a ver, probemos factorizarlo, a ver para pagar 28. No, ok. Vamos a ver, voy a probar por inspección a ver si sale. Si no, pues ni modo, fórmula general. Entonces, por inspección sería de esa forma. Y tengo 28. 28 sería 14 por 2. 28 por 1. Sí, no. Efectivamente, por inspección no sale, ¿verdad? Ok. em, no, espérame. Mentira. Creo que sí sale. 7 por 4 da 28 también, ¿verdad? Entonces, sí puede hacer
Ahí me estoy escribiendo. Puedo hacer menos 7 por menos 4 para que me dé 28. ¿Cierto? Entonces, por inspección, se supone que uno lo resuelve así. Esto me va a dar menos 8x. Y x por menos 7, eso me da menos 7x. Si yo sumo esto, esto me da menos 15x, que es el que tengo aquí en el centro, que es lo que necesito para que me cumpla la inspección, ¿verdad? Entonces, así yo tendría que, por inspección, me queda este de aquí, ¿verdad? Que sería 2x menos 7. Y me queda este otro, que sería x menos 4. Esto es igual a 0, eso sería la factorización. Entonces, ya teniendo esto factorizado, solo me quedaría decir que 2x menos 7 tiene que ser igual a 0, o x menos 4 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Para que se cumpla esa igualdad. Y entonces aquí lo que hago es despejar la x. Aquí me quedaría 7 medios, o x igual a 4. Son las dos soluciones que puede tener x ahí. Entonces, vamos a ver. Volviendo a la pregunta. ¿Qué opciones tenía? Ajá. Sí, en las opciones de respuesta la que venía es la 4. El 4, perdón. Pero sí, ahí estaría. Esa sería la respuesta. Sí, queda claro. Sí, sí queda claro. Yo lo hice por fórmula general y también me dio lo mismo. Sí, por fórmula general siempre te va a salir. Sí, es que yo prefiero Em, eso. sí, sí, sí. Digamos, es como más. Por algo se llama fórmula general. La puedes usar para todos, digamos. Sí, Pero sí, digamos, el procesillo es como más largo. Entonces, si uno lo puede factorizar de otra forma, más rápido, pues bien. sí, Pero sí, sí, es sí, mejor. te lo puedes hacer por fórmula general. Em, bueno, y entonces eso sería con respecto a este ejercicio. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Mariana, queda todo claro, sí. Priscila Jiménez, vos que fuiste la que me preguntó. Sí, Ok. solo iba a hacer una pregunta. Ujú. Ahí donde está el 2 paréntesis x menos 3 elevado a la 2, ese 6x salió por el 2, o sea, el número que tengo afuera. Ese 6x sale porque es una fórmula notable. Mm, Es que sí, como, vamos a ver, la fórmula notable, vos tenés la forma, bueno, para este caso sería a menos b, ¿verdad? Así, de forma general, tenés dos números ahí, elevada a la 2. Entonces, vos esto lo resolves como el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ves? Entonces, en este caso, como mi elemento b es un 3, y aquí tengo un 2 multiplicando este 3 con este 2, me hacen ese 6, ¿ya? Y me queda el x, que es del a.
Ok, ya entiendo. Gracias. Bueno, con gusto. Estamos entonces con este. No sé, Alison, vos que venís entrando, ¿tenés algún ejercicio, alguna o algo? No, la verdad, solo quería ver porque no he estudiado mucho esto. Ok, ok. Sí. Que igualmente ahí cualquier cosa queda la grabación, ¿verdad? Después se las paso. A veces me coge tarde, pero siempre se las paso. Bueno, entonces pasemos y con alguna demostración. Podemos hacer esta. Oh, algo tuve que no tenía que tocar. Ok. Espérame un toque. Ok, ahora sí. Entonces, aquí demostrando la inyectividad, ¿verdad? Bueno, se me olvidó borrarlo aquí. ¿Verdad? Tenemos que en este caso la función es g. Entonces, g de a es igual a g de b. Tengo que demostrar que a es igual a b. Entonces, partiendo de esto, yo directamente lo que hago es usar la función que me están dando. En este caso estoy hablando a y estoy hablando b. Entonces, yo digo que g de a va a ser a menos 1 entre a menos 3. Esto es igual a b menos 1 entre b menos 3. ¿Verdad? Y lo que hago es cambiar la x por a o por b, según sea el caso. Luego, la idea es trabajar esta igualdad para llegar a que a sea igual a b. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que los dos denominadores los voy a pasar a multiplicar. Multiplicar en cruz. Ajá. Ok. Entonces, me va a quedar esto de esta forma. Ok, del lado izquierdo voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces, multiplico el a por el b, luego el a por el menos 3, que esto sería menos 3a, luego el menos 1 lo multiplico por el b, me queda menos b, y el menos 1 por el menos 3, que me va a quedar 3 positivo. Al otro lado hago lo mismo, multiplico b por a, eso me queda ab, luego b por menos 3 me queda menos 3b, el menos 1 lo multiplico, me queda menos a, y menos 1 por menos 3 me queda 3 positivo. Entonces, en la igualdad, cuando yo tengo los mismos términos a ambos lados con el mismo signo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el AB lo tengo de este lado y lo tengo de este lado. Entonces, esto yo los puedo cancelar. Igualmente el 3, esos se cancelan. Entonces, de esto me va a quedar menos 3a menos b es igual a menos 3b menos a. Ok. Luego, aquí lo que voy a hacer es agrupar los a de un lado y los b del otro. Entonces tengo menos 3a, paso este otro a sumar, entonces me queda más a. Y del otro lado me queda menos 3b y paso este b a sumar, me queda más b. Entonces esto me va a dar
menos 2a es igual a menos 2b. Y vean que cualquiera de estos dos que yo pase a dividir, sea este que lo mande para allá o al contrario, ¿verdad? Este menos 2 se va a simplificar con este menos 2. Y entonces me va a quedar que a es igual a b. Y eso es lo que quería demostrar, ¿verdad? Entonces, ahí yo demuestro que efectivamente cumple la inyectividad. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, Sí, Ok. Sí, Entonces, ya sabiendo que es inyectiva, me hace falta demostrar que sea sobreyectiva. Entonces, ¿cuál es la definición de sobreyectividad? para todo A, B pertenece a B. Que en Eh, este caso el b sería r menos 1. Existe un A que pertenece a Ajá, existe un a que pertenece a... ujú, Espérame. B es igual a la función. Este a aquí no va, ¿verdad? Em, entonces, b es igual a f de a. Sí, Ok. Entonces, ya ahí volvió Christopher. En este caso, básicamente para demostrar esto, lo que uno hace es buscar la función inversa, técnicamente. Entonces, yo lo que hago es tomar que yo tengo g de a, que es igual a menos b, o bueno, no, menos sí, sí, no importa. No, a menos b no, a menos 1 es. eh, entre a menos 3. Esa es la función que yo tengo. Entonces, ¿cómo busco yo la función inversa de esto? Lo que tengo que hacer es buscar despejar este a. Y este g de a yo lo voy a reemplazar por el b, que es básicamente lo que me están diciendo aquí. Bueno, esto supone que es un g. Entonces, haciendo eso, ¿verdad? Yo voy a tener que b es igual a menos 1 entre a menos 3. Busco despejar el a, como les decía. Entonces, voy a tener b multiplicado por a menos 3, ¿verdad? Paso ese a multiplicar. Y esto va a ser igual a menos 1. Después multiplico ese b, me va a quedar a por b menos 3b. Y esto es igual a menos 1. Ahora, en este caso, cuando me queda eso, yo lo que hago es que los términos que tienen a los voy a agrupar de un lado, porque es lo que yo estoy buscando despejar. Entonces, me queda ab menos a es igual a 3b menos 1, ¿verdad? Ahí recomando. Aquí lo que yo voy a hacer es sacar ese a factor común. Entonces me va a quedar a por b menos 1 es igual a 3b menos 1. Y luego simplemente lo mando a dividir. Entonces me va a quedar que a tiene que ser 3b menos 1 entre b menos 1. Entonces, esto lo que me va a probar es que efectivamente tiene
es sobreyectiva. Pero tengo que verificar que me vaya a cumplir con el conjunto. Porque vean que, por ejemplo, aquí al yo tener este b menos 1, si yo tomo ese b igual a 1, esto me va a dar 0 en el denominador y eso se me va a indefinir. Yo no puedo tener un 0 dividiendo. Entonces, este b obligatoriamente tiene que ser diferente de menos 1. Pero vean la condición que me están dando en el conjunto al que pertenece b. Es r menos 1. O sea que ya ahí me están quitando este 1 que no puede tomar el valor de b. Y entonces técnicamente eso es todo lo que hay que hacer. Ya con eso se demuestra que la función es sobreyectiva. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Los demás? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya ahí probamos que la función es tanto inyectiva como sobreyectiva. Y como cumple esas dos condiciones, yo ya puedo decir que es biyectiva. Después, vean que en el mismo punto donde me preguntan que si es biyectiva, me dicen que determine la inversa. La inversa de lo que les decía es básicamente la misma que sacamos aquí en la sobreyectividad. O sea, el procedimiento para demostrar la sobreyectividad es lo mismo que calcular la función inversa. Entonces, yo simplemente para escribir la función inversa lo que hago es que el a lo cambio por f a la menos 1 de b, ¿verdad? O lo pueden escribir como f a la menos 1 de x, no importa. Y que esto va a ser 3x menos 1 entre x menos 1, y eso sería la función inversa. Y ahí está directamente calculada. Y bueno, lo otro es demostrarlo de la composición, que era lo que les explicaba hace un rato, ¿verdad? Entonces, en este caso es la composición de la función sobre ella misma. Entonces, básicamente ahí no hay como dónde perderse, es simplemente tomar g y evaluar g dentro de ella misma. Y pues de eso sacar una nueva función. ¿Estamos claros con esto entonces? Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ya volvió Christopher, pasemos a lo del repaso de las matrices, que era lo que me preguntabas vos. sí, sí, sí. Bueno, espérame para ver por dónde empiezo. Tal vez podemos buscar como un ejercicio para guiarnos de lo de relaciones. Ah, bueno, Profe, una preguntita. sí, ¿Va a salir lo de, ¿cómo es? Lo de funciones pares e impares también? en el examen, decís vos. Sí, o bueno, no sé si hay quiz esta semana, la verdad. Ah, es que, bueno, ¿Usted no ha hecho todos, ejercicios de eso? no, es que digamos, es como, al menos cuando yo llevé el curso, no fue algo que se trabajó como a profundidad, digamos, sí lo vimos, pero no fue algo que se le diera así como mucha importancia. De hecho, no sé los demás si vieron eso, de funciones pares e impares. Yo no. Eso te lo explicó Sí, no, es que directamente.
perdón, en la consigna salían y el profe no lo explicó, pero como salía ahí, entonces estaba con la duda. Ya, si es que supongo que a veces meten en la consigna como cosillas extra ahí que no se ven en clase. De ahí, si querés lo puedo explicar, pero tendrías que darme chance el viernes para poder repasarlo, porque, o sea, conozco lo que es, pero ahorita no lo tengo así como muy claro como para poder explicártelo bien bien. Ok, no, bueno, yo mañana tengo discreta, entonces le pregunto al profe y si no, entonces ahí te aviso. Ah, bueno, está bien. Bueno, Ahí nada gracias. más me pones un mensajillo para recordarme cualquier Ok. cosa. Em, Trajemos sobre este ejercicio uno que directamente es buscar una matriz. Nada más voy a aparecer un recorte porque ya los pegados. Solo que ya no quiere la compu. Ok, vamos a ver. Ok, en este caso nos dan los conjuntos A y B. Entonces nos dan la relación R y S que están definidas de A en B. Para la relación R nos la están dando de esta forma para poder sacar el gráfico, ¿verdad? Entonces empecemos por esa. Veamos cómo pasar de un gráfico a una matriz. Entonces, primero que nada, saquemos el gráfico. Entonces, el gráfico de R dice que tiene que ser que A se relaciona con B siempre que A más B sea par. Entonces, para que esto sea par, los pares ordenados tienen que ser o ambos impares o ambos pares. Entonces, empezando por el 3 se va a relacionar solamente con el 9 porque es el único impar que hay, dado que el 3 es impar también. ¿Verdad? Entonces tendría ahí 3,9. El 4 se va a relacionar con el 6 y con el 8, ¿verdad? Porque son pares. 4,6 y 4,8. Luego, el 6 también se va a relacionar con 6 y con 8. Es el gráfico. Ahora, vamos a irte preguntando ahí, Christopher, a ver cómo, qué tal vas. Em, Ahí te voy entendiendo, ahí te voy entendiendo. ok, con respecto a la matriz, ¿verdad? Para la relación R, ¿de qué tamaño tendría que ser la matriz? Y Ok,
estaría bateando. Este tema sí no me queda muy claro, pero Sí, no, por eso, 5. no, por eso te estoy preguntando, para ver qué tal vas, ¿verdad? Entonces, la idea ahí es que el tamaño de la matriz, ¿verdad? En este caso va a ser una matriz de tamaño 3 por 3, ¿verdad? La idea es que la matriz sea el tamaño de filas por el tamaño de columnas, ¿verdad? Entonces, las filas, ¿verdad? Si yo tengo una matriz aquí, las filas son las que van aquí horizontales, ¿verdad? Las columnas son las que van verticales, ¿sí? Entonces, esto vos lo determinas fácilmente viendo el tamaño de los conjuntos sobre el que estás trabajando. Entonces, ve por ejemplo, tu conjunto A, lo que te está dando son los elementos A. Estos elementos son los que van en las filas, ¿sí? Entonces, como el conjunto A tiene 3 elementos, va a tener una matriz con 3 filas. El conjunto de llegada de la relación es B, también tiene 3 elementos. Entonces, como el conjunto de llegada es de 3 elementos, vas a tener 3 columnas también. Entonces, la matriz va a ser de 3 por 3. ¿Sí? ¿Me entiendes eso? Sí, ya entendí, ya entendí. Ok, así determinas el tamaño de la matriz, ¿verdad? Entonces, para este caso, ¿verdad? Considera que la primera fila, ok, muy importante, para las matrices van a haber dos cosas, el valor que va a tener la fila o la columna y el número al que corresponde esa fila o columna. Entonces, por ejemplo, a lo que me refieres a esto, esta es la fila 1, ¿verdad? La que va a ir aquí, ahí donde puse esa flechita. Entonces, el número de fila es el 1. Eso siempre va a ser el número de fila, ¿verdad? Pero el valor que va a tener va a ser este primer valor que va a tener el conjunto A. Entonces, el valor que tiene esta fila es 3, pero el número de fila es 1. Eso ya vas a ver por qué es importante diferenciarlo. Entonces, para esta matriz, ¿verdad? Eh, con respecto a lo del número de fila, eso nos va a interesar como por ejemplo en esta matriz de S. ¿Ves que esta matriz de S está trabajando con algo que es el I y el J? Sí. Ok, S I y S J lo que representan es el número de fila o el número de columna, que a lo que me estoy refiriendo es a esto, ¿verdad? Que es la fila 1, esta es fila 2 y esta es fila 3. Ese es el número de fila. Igual para la columna, ¿verdad? Y la columna es la que, simplemente que es la que baja. Entonces, cuando vos están dando a trabajar con SI y con SJ, es cuando importa ese número de fila o de columna. En este caso, ¿verdad? Sobre esta relación no va a importar porque no estoy trabajando ni con el I ni con el J. Estoy trabajando puramente con el A y con el B. Entonces, aquí lo que me va a interesar es simplemente para guiarme, lo que le voy a poner es el valor que va a tener. En este caso, este va a ser 3, este va a ser 4 y este va a ser 6. ¿Verdad? Esos son los valores que tiene las 3 filas que tengo. Las columnas, los valores que van a tener va a ser 6, 8 y 9, ¿verdad? Que son los elementos que tienen aquí los conjuntos. Sí, ahí va todo claro. Sí, va clarito, por lo menos. Ok. Entonces, ya ahora, basándome en el gráfico que tengo, lo que tengo que hacer es buscar dónde van a coincidir los pares ordenados. Entonces, por ejemplo, este primero, como tu entrada, la primera entrada es 3, corresponde a la fila, y la segunda entrada es 9, que corresponde a la columna. Entonces, el 3 se relaciona con el 9. Entonces, ellos van a topar aquí, ¿verdad? Entonces, donde coincide, vos lo que pones es un 1, ¿verdad? Ese 1 lo que representa es que ese par ordenado que se genera ahí, a partir del valor que tiene, pertenece al gráfico o está dentro de la relación.
Entonces, así vamos a ir haciendo con todos. Ese sería para 3, ¿verdad? 3 se relaciona con 9, solo tenemos ese en la fila del 3. Para la fila del 4, ¿verdad? Que serían todos los valores que empiezan con 4, serían estos dos. Entonces, 4 se relaciona con 6 y con 8. Es decir, aquí y aquí irían 1, ¿verdad? Donde 4 se relaciona con 6 acá y con 8 acá. Para el 6 es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en la fila del 6, el 6 se va a relacionar con 6 y con 8. Entonces, donde queda la columna con esa fila, ahí va el 1, otra vez. Entonces, todos esos 1 lo que representan son los valores que tengo en el gráfico, ¿verdad? O que están cumpliendo para la relación de R. Entonces, todos los demás que quedan Y en vacíos, los demás colocas, ¿verdad? ¿cómo, cómo? Ah, sí, 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 Ajá. ya comprendí, ya comprendí. Ok, ¿ves? Los que no están en la relación, simplemente les pones Ok. un 0 porque no están cumpliendo. Entonces, Sí, no me ha quedado muy claro y ahora sí ya me quedó clarito ya. ok, perfecto. Esa sería la matriz de R. Entonces, voy a desconectarme un toque porque queda un minuto de reunión. Entonces, volvete a conectar igual a la misma. Ok, ok. Sí, ok. Bueno, igual esto ya ha sido como, digamos, en otras grabaciones ya ha quedado explicado, digamos. Ok, entonces para la composición yo le hago la multiplicación, ¿verdad? Entonces tomo el S inverso y lo multiplico por el S complemento y lo multiplico por el S inverso, ¿verdad? O sea, el segundo de la composición lo multiplico por el primero. Que en la multiplicación de matrices ahí sí importa el orden. Entonces, esta sería esta matriz. Entonces, para la matriz resultante, yo lo que hago es, voy a tomar la primer fila de lo que es la primer matriz, que sería esa, y esa primer fila yo la voy a ir comparando con cada una de las columnas, ¿verdad? Entonces, em, ok, entonces, de la, ay, el color. De la primer matriz, yo tomo las filas para compararlas con las 3 columnas. Entonces, lo que yo voy a sacar es esto. Haciendo ahí la multiplicación, em, yo comparo a ver si me va a coincidir algún uno. Entonces, básicamente es eso. Yo comparo la primera entrada con la primera entrada de la columna. ¿Sí? No me coinciden. O sea, para que me coincidan, ambas tienen que ser unos. La segunda con la segunda tampoco me coincide. La tercera con la tercera tampoco me coincide. Entonces, como es la primer fila con la primer columna, eso lo que me va a devolver es el valor de la primera entrada que voy a tener en la matriz resultante. Entonces, como ninguna de las 3 entradas me coincidieron, aquí lo que va a ir es un 0. Hago lo mismo de la primera fila, pero ahora con la segunda columna. Entonces, comparo la primera entrada, me coinciden 2 ceros, pero 2 ceros no me sirven, tienen que ser siempre que sean 2 unos. Las segundas entradas sería este 1 con este 1, ahí sí me coincide. Y entonces, con que me coincida un 1, yo ya puedo decir que en la entrada 2, ¿verdad? De la primera fila, lo que va a ir es un 1, porque ahí me coincidió ese 1. ¿Sí me vas entendiendo?
Christopher. Pasó. ¿Sí me vas entendiendo esa idea? Y sí, digo, que van comprando los números y son iguales y se coloca ese número, si no se coloca un cero, Si, ¿verdad? si son iguales, no, Sí, si me coincide el 1. Porque si me coincide si un 0, no me... coincide el uno. Ajá, Ah, ok. ok. Ve que ya ahora para la tercera columna, ¿verdad? Vuelvo a verificar la primera entrada de la primera fila con la primera entrada de la tercera columna. No me sirve. La segunda entrada de la primera fila con la segunda entrada de la tercera columna, ahí sí me coincide. Y también me va a coincidir el último, pero ahí lo que te decía, basta con que me coincida un 1. Entonces, como ya ahí me coinciden, aquí va un 1 también. Para la segunda fila, o lo que voy a hacer es lo mismo. Entonces, en ese caso ya tomo la segunda fila y vuelvo a hablar con cada una de las columnas. Entonces, para la siguiente entrada sería este 1 me coincide con este 1. ¿Verdad? Ahí me coinciden una, ahí va 1. Para la segunda, ninguno me va a coincidir. Entonces pongo un 0. Para la tercera, como hay todos son unos en la tercera columna, y mientras haya un 1 me va a coincidir, entonces de ahí va un 1 también. Y para la última, dado que aquí todos son ceros, de nadie me va a coincidir, obviamente. Entonces, simplemente lleno todo de ceros y ya. Ya sería la matriz de la composición. Sí, Está un poco confuso, pero se entiende, se entiende. ok, ok. Ponerlo en práctica y así lo agarras más. Es que, digamos, así explicado cuesta un poquillo. Sí. Pero sí, digamos, ahí va la idea. Es nada más ir verificando. Si alguno te coincide y pones un 1. Si no te coincide, entonces de ahí va 0. Y recordarte el orden que llevan, ¿verdad? Al ser una composición. Tener cuidado con cómo acomodar las matrices. Sí. Ok, entonces estamos claros con eso. Sí. Ok, yo creo que de matrices sería eso. Así como lo más general, digamos. Muchas gracias, en serio. Bueno, con gusto. Eh, bueno, las demás, no sé si les queda alguna duda o algo. Ok, entonces quedamos por aquí hoy.